Bienvenidos a nuestra quinta sesión de este estudio panorámico del Nuevo Testamento. En esta sesión vamos a empezar a estudiar las cartas que escribió Pablo. Ya hemos estudiado los 5 libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Entonces ahora vamos a empezar con el libro de los Romanos. Existen 21 cartas, 21 epístolas en el Nuevo Testamento. 13 de estas cartas de las 21 fueron escritas por Pablo y luego tenemos 8 que fueron escritas por otras personas. La carta a los romanos obviamente es una carta que escribió Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma. Al escribir esta carta a los romanos, Pablo ya llevaba unos 20 años predicando el Evangelio de Cristo. Habían pasado ya 20 años desde el momento en que él había tenido ese encuentro tan dramático en el camino a Damasco. Él había sido antes un fariseo que estaba entregado a seguir las leyes. Pablo perseguía a los creyentes cristianos porque él sentía que estos judíos habían abandonado el camino correcto. Le habían sido entregadas en Jerusalén cartas, las cuales le daban autoridad de seguir a esos creyentes en diferentes lugares, a Siria, etc. Y entonces él al ir por serían unos 500 kilómetros hacia el norte, de pronto, de repente, iba él por el camino a las 12 del día, apareció una luz muy brillante. Se cegó totalmente Saulo y al caer al suelo oyó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y luego la voz le dio la instrucción de que fuera a Damasco y que ahí se le diría lo que tendría él que hacer. Y entonces se le dio instrucción a Pablo de que él sería un nuevo apóstol que proclamaría las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y después de 3 días, inmediatamente empezó él a testificar de que Jesucristo sí había resucitado entre los muertos y que Jesús sí era el Cristo. Obviamente hubo oposición de inmediato a su predicación. Y tuvieron que sacar a Pablo de Damasco de manera secreta en una canasta por el muro. Y así fue como empezó la lucha que hizo por Cristo y la evangelización que empezó Pablo. Entonces Pablo ya llevaba tiempo predicando el Evangelio en el Imperio Romano. Después de encontrar a Jesucristo, pasó varios años en su pueblo, en su propia región de Tarso. Después fue a Antioquía y predicó allá. Y lo empezó a entrenar a los nuevos creyentes junto con Bernabé. Y luego empezó él entonces a llevar el evangelio a diferentes áreas de lo que ahora es Turquía. Y luego en el norte y en el sur también de Grecia. Y entonces Pablo predicó el evangelio por toda esta área. En realidad tomó 3 rutas. Y en su tercera ruta, en su tercera misión, quedó muy claro que el Señor le estaba ahora indicando que debería ir más al occidente, que debería llevar ahora el Evangelio hasta España. Y entonces al escribir una carta, posiblemente aquí en el lugar occidental de Turquía, manda una carta a la iglesia que se encuentra en Roma. Él nunca había ido a Roma. Él no fue el que inició esa iglesia, pero sí conocía a muchos creyentes de esa iglesia. Y les dijo, yo voy a pasar por Roma camino a España. Y entonces en esta ocasión, él escribe esta carta para explicar todo lo que él quiere decir sobre el Evangelio, todo lo que él ha estado tratando de decir por 20 años. Quisiera que pasáramos al capítulo 15 de Romanos. Y quisiera que leyéramos los versículos 17 y 18. En realidad voy a leerles 3 versículos. Entonces, Romanos capítulo 15, los versículos 17, 18 y 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo que había predicado el Evangelio por toda esta área hasta una ciudad que se llama Ilírico, que se encuentra en lo que sería Albania. ¿Cómo podría él decir que ha predicado de una manera total esta área? Tenía una estrategia muy sencilla, Pablo. Él llevaba el Evangelio a las ciudades principales, como Efeso, como Corinto, como Antioquía, y de esos centros salía el Evangelio y tocaba toda la región. Así que Pablo entonces iniciaba o plantaba una iglesia nueva en un lugar clave. Y luego ya les permitía a los nacionales de ahí, los primitivos, llamémosle, que ellos predicaran a su propia gente. Entonces ahora desea pasar más al occidente, a España. Ahora no va a pasar a Roma a predicar en realidad el Evangelio, sino más bien a visitar a los que ya son creyentes y más bien explicar el Evangelio que ha estado predicando, para que ellos pudieran animarlo y apoyarlo en su camino a España. Entonces él habla del Evangelio de la gracia. Entonces nos presenta Pablo una explicación muy clara del Evangelio que él predicaba. Pasemos al capítulo 1 de Romanos y leamos los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es una revelación. Es una revelación de la justicia que viene de Dios. Y es para todos aquellos que lo reciban por fe. Y dice Pablo que él no se avergüenza de este Evangelio. Él ha visto cómo este Evangelio es un poder de Dios para salvación en cualquier lugar. Él lo ha visto en los mercados, en las sinagogas, en lugares filosóficos, ¿verdad? Como Atenas, en lugares de centros de comercio como en Corinto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No es un Evangelio que sea muy pequeño, no es un Evangelio judío, es un Evangelio para toda la humanidad. Y Pablo dice que no se avergüenza de este Evangelio, porque es un Evangelio universal y está lleno de poder. Y es una revelación de la justicia y la gracia de Dios. Entonces, nos presenta aquí en Romanos los detalles de este Evangelio. Ahora, es interesante que la primera revelación de este Evangelio es algo muy negativo. Para poder entender nosotros la justicia y la gracia de Dios, primero tenemos que entender lo poco justos que somos nosotros los hombres. Y entonces por eso nos dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Me parece algo muy interesante de que las buenas noticias primero son malas noticias. Porque no vamos a apreciar nosotros lo maravilloso que es ese Evangelio si no nos damos cuenta de que lo necesitamos. ¿Por qué es que mucha gente no se salva? Porque no se dan cuenta que están perdidos. Entonces el Evangelio tenemos que analizarlo, primero dándonos cuenta de que nosotros tenemos necesidad de perdón de nuestros pecados. Y Pablo se pasa 3 capítulos explicando cómo nosotros estamos llenos de pecado. Primero habla acerca de los gentiles, los no judíos. Dice que ellos son culpables porque ellos no han vivido bajo las normas o el nivel de vida que ellos deberían tener.
Porque ellos han recibido una revelación, todos lo han recibido a través de la misma creación del mundo. Nos dice la Biblia que nosotros podemos ver la grandeza de Dios y lo maravilloso y bondadoso que es al ver la naturaleza, lo que ha creado. Y los gentiles, en vez de ponerse a adorar a Dios por lo maravilloso que es el mundo que les ha dado, al contrario, reprimen esa adoración a Dios. ¿Sabía usted que todos nosotros por naturaleza somos creyentes en Dios? Nosotros sabemos que sí hay un Dios. En realidad se le tiene que enseñar a la gente a que se vuelva atea, a que no crea en Dios. Veamos la creación. Eso no es un accidente. Igual que este edificio tampoco es un accidente. Vea usted este edificio. Refleja una persona que fue el constructor. Y al ver la creación también, nos dice que hay un creador. La humanidad lo sabe, pero no quieren ellos vivir dentro de esa luz. También tenemos una conciencia y sabemos que somos responsables de lo que sabemos. Y entonces Pablo dijo que esto es cierto en cuanto a los gentiles. Es posible que ellos no conozcan las leyes de Moisés, pero saben perfectamente bien que es malo robar, que es malo matar, que es malo el adulterio. Todo el mundo lo sabe eso. Hay una historia de una tribu en Sudamérica que habían hecho que fuera una virtud el robar. Entonces habían declarado en esta pequeña tribu de que las personas que pudieran robar mejor serían las mejores personas. Entonces se volvieron unos ladrones muy, muy buenos. Podrían entrar a los hogares de entre ellos mismos, podrían encontrar algo que les gustaba en el suelo, lo podrían levantar con los dedos de los pies y salir por la puerta. Eran muy inteligentes en su manera de robar. Y entonces ellos habían llegado a la conclusión de que eso estaba bien. Era una tribu que estaba junto a la costa. Y de repente vieron ellos en el horizonte una cosa que nunca habían visto antes. Era un barco gigantesco. Era un barco británico de guerra. Y ellos nunca habían visto un barco como ese antes. Entonces pensaban que los dioses habían llegado a visitarlos. Y empezó a suceder algo interesante. Las cosas que muchos habían robado a través de los años empezaron a aparecer en las casas donde pertenecían. Empezaron a regresar las cosas que habían robado. Y esto era una tribu donde se supone que ellos habían llegado a la conclusión de que era una virtud el robar. Pero cuando ellos pensaron que iban a tener que enfrentarse con los dioses, sabían perfectamente bien dentro de sus corazones que no robarás. Y no estaban ellos siguiendo el mandamiento. Y esto es cierto de la humanidad en todo el mundo. Conocemos al mundo a través de la creación. Tenemos una conciencia, pero no vivimos, no la seguimos. Entonces, los gentiles, dice Pablo, son pecadores. Y ellos tienen que recibir una salvación. El problema con ellos no es ignorancia, es desobediencia a lo que ya saben. Ahora veamos la situación de los judíos. En el capítulo 2, Pablo empieza a hablar acerca de ellos, los judíos. Ellos tienen una culpabilidad doble, porque no solo tienen ellos el testigo de su conciencia y de toda la naturaleza, ellos habían tenido una revelación especial en los mandamientos y en un pacto. Ellos ya conocen bien los 10 mandamientos, ellos los enseñan, pero no los siguen. Así que ellos son culpables doblemente. Entonces no hay una sola persona que sea justa, no hay ni una sola. Porque todos hemos pecado, ninguno nos hemos acercado de verdad a la gloria de Dios. No existe ni una sola persona justa, ni una sola. Ninguno se puede acercar a la gloria de Dios. Nunca llegamos a la norma de su justicia y santidad. Esto no significa que no hay paganos que sea gente buena, pero según las normas de Dios no son paganos justos, no son santos, porque Él busca la perfección. Y si nos juzgamos a nosotros mismos, nadie llega a la perfección.
Aquí en la costa de California hay una isla que se le llama La Catalina. Está como unas 35 kilómetros desde la costa hasta la isla. Y entonces sale una pequeña área de tierra para los barcos desde la costa. Sale a lo mejor un medio kilómetro. Si nosotros nos hiciéramos una hilera ahí junto a la costa, y si nosotros fuéramos corriendo, corriendo, corriendo por toda la costa y echáramos un brinco muy grande queriendo llegar hasta la isla que se encuentra a 35 kilómetros. Ahora Juan, que está aquí, es un poco más joven que yo. Él puede correr más rápido y él podría probablemente brincar lo doble de lo que yo brincaría. Pero llegar hasta allá, hasta la isla que está a 35 kilómetros, creo que todos caeríamos no llegaríamos nada cerca a la isla. Y así es en cuanto a las normas de la justicia de Dios. No importa qué tan buenos seamos. La Biblia dice que toda nuestra justicia es como basura ante Dios. Si eso es cierto de nuestra justicia, ¿qué será de nuestra injusticia? Nosotros de verdad tenemos un problema muy grande. Necesitamos un Salvador muy grande. Entonces Pablo tiene que hablarnos primero de las malas noticias, de que nosotros somos pecadores. Y entonces nos damos cuenta de que todos estamos en la misma barca y que esa barca se está hundiendo. Ya estamos dispuestos a escuchar de quién nos puede rescatar. Y es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a darnos cuenta de nuestra injusticia. La mayoría de nosotros creemos que pues no somos tan malos. Usted siempre podrá encontrar a alguien que es un poco peor que usted. ¿Ha hablado usted con personas alguna vez acerca de los pecados? No es su problema personal. No, mi vecino es el que es muy malo. Yo nunca le pego a mi esposa. Yo no le pego a mi perro. Yo quiero mucho a mi madre. Yo estoy más o menos bien. Estamos ciegos. ¿Recuerda usted cuando usted apenas empezó a ver esto de las buenas nuevas de Cristo? Y un día usted de pronto vio lo que Dios veía y le rompió a usted el corazón, porque se daba cuenta que el corazón de Dios también estaba roto. Recuerdo un hombre que se sentía muy justo. Él ahora es un líder muy importante en el cuerpo de Cristo. Y él me platicó de cómo es que él recibió a Cristo en su vida. Él iba todas las semanas a un pequeño grupo de estudios bíblicos. Él tocaba algún instrumento musical. Antes de cumplir los 30 años, él ya era millonario en dólares. La vida lo había tratado bastante bien. Él tenía algunos pequeños problemas. Por ejemplo, su esposa quería divorciarlo. Pero aparte de eso, pues las cosas iban más o menos bien. Todo el mundo tiene el mismo problema. Él pensaba que pues más o menos se portaba bien. Pero una noche, en uno de esos estudios bíblicos, pero de pronto él se dio cuenta de cómo estaba lastimando los sentimientos de Dios, así lo dijo él. De pronto se dio cuenta de lo que su propio pecado le hacía a Dios. Él de pronto se dio cuenta de lo que su propio pecado le estaba costando a su padre. La vida de su hijo Jesús. Yo le había dicho, Señor, yo estoy lastimando los sentimientos de Dios. Y empezó él a llorar como si fuera un bebé. Él acababa de comprarse un traje nuevo y él me dijo, John, por media hora estuve yo llorando sin poder controlarme. Mi traje estaba totalmente empapado. Y me di cuenta lo que Dios estaba viendo en mí. Es importante que nos demos cuenta de que hay una tristeza santa que nos lleva a querer conocer a Cristo. Ese amigo mío estaba sintiendo esa angustia por sus propios pecados. Y eso lo ayudó a él a dar una vuelta, a darse la vuelta y abandonar esa justicia propia que él sentía que tenía y entregarse a Cristo, que él sí lo justificaría. Y ese amigo John fue transformado totalmente y empezó a platicarle a todo mundo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y en los siguientes 10 a 15 años, él solo de uno a uno ayudó a que miles de personas aceptaran a Cristo. Aleluya. ¿Y cómo es que sucede esto? Vamos a hablar entonces ahora de cómo es que podemos recibir esta justicia y esta gracia que no tenemos.
En el capítulo 3 de Romanos y en el versículo 22, escuche las siguientes palabras de Pablo. Esto fue lo que él les predicó a los gentiles y a los judíos. Romanos 3, versículo 21. Y voy a leer hasta el versículo 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a los gentiles y también a los judíos, dice Pablo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros nunca podríamos lograr por nuestros propios esfuerzos, Dios nos da como un regalo. Su justicia. O sea, tener una relación con Dios de justificación es una donación, es un regalo de Él. Y entonces el Evangelio es una revelación de esta justificación. Y Dios lo regala a todos aquellos que estén dispuestos a creer. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? Por lo que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Si nosotros estuviéramos en un tribunal y estuviéramos frente al juez, y estamos escuchando un testimonio en contra nuestra de cómo somos culpables. Y entonces, mientras están parando los diferentes testigos hablando en contra nuestra, queda muy claro de que nosotros somos culpables. Entonces se pronuncia la sentencia de culpabilidad. Y la sentencia del pecado es, como dice la Biblia, es la muerte. Dice que aquella alma que pecare, de cierto morirá. Entonces tenemos la sentencia de muerte. Pero luego sucede algo muy interesante. El juez que ha declarado que somos culpables bajo la sentencia de muerte sale de estar sentado en su lugar de juez, de lugar de juicio, y él mismo dice, yo quiero pagar el pecado, yo quiero pagar el precio de esta persona. Yo mismo, el juez, quiero recibir el castigo de esta persona y yo voy a morir en su lugar. Eso es lo que hizo Dios. Por medio de su Hijo Jesucristo, Él recibió el castigo. Entonces Jesucristo murió en nuestro lugar. Jesús no había pecado, Él no era culpable, Él aceptó nuestro pecado, Él pagó nuestra culpabilidad. Y ahora Dios puede decir, ya no eres culpable por lo que hizo Jesús. Y eso es cierto de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que recibir eso. Tenemos que tener fe en Jesucristo. Porque dice que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Pero ¿de qué sirve un perdón si nosotros no lo vamos a creer y no lo vamos a recibir? Dios nos ha perdonado. Ya se ha pagado el precio. Sí, es cierto que el precio que se tiene que pagar es la muerte. Pero también dice la Biblia que nosotros recibimos vida eterna a través de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que recibir ese regalo. Y entonces, por medio de la fe, nosotros recibimos ese regalo de la justificación por medio de Cristo. Y entonces nosotros, al recibir ese perdón, se declara que ya no somos culpables. Y eso sí es buena noticia. Especialmente después de haber escuchado la mala noticia. Todos nuestros pecados, todo lo que estaba bajo la sentencia de muerte. Pero en Jesucristo somos totalmente perdonados e igual sucederá con cualquier persona que crea. Ese es el Evangelio de la gracia. Dios no nos da lo que nosotros merecemos, sino más bien nos da lo que nosotros necesitamos. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Este es el Evangelio que predicó Pablo en un mundo que tenía mucha religión, un mundo que tenía muchas maneras de autojustificarse, ya sea con la religión judía, ya sea con la religión de los griegos, cualquier religión oriental. Pero aquí viene este Evangelio de gracia. Ya no es una religión de que tenemos que mantener ciertas leyes. Es más bien son las buenas nuevas de que recibe este regalo que Dios tiene para ti. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos recibir algo que hubiera sido imposible obtener.
Pero aquí no termina la historia. El Evangelio no es solamente para que nosotros recibamos perdón de nuestros pecados. Hay algo más todavía. Y Pablo habla acerca de eso en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. No solo somos liberados nosotros de los pecados, también somos liberados del poder de esos pecados. Pasemos al capítulo 6, por favor. Y veamos los versículos 1 y 2. Aquí habla Pablo de que nosotros no tenemos por qué perseverar pecando. Ya hemos muerto a los pecados. ¿Cómo podemos nosotros seguir viviendo dentro de pecado? No solo hemos recibido la libertad del castigo del pecado, nosotros ahora tenemos también la libertad de no continuar bajo el poder de los pecados. Ese es el evangelio completo. Aquella mujer que había sido encontrada en el acto del pecado, ¿recuerdan ustedes la historia? ¿Recuerdan cómo estos hombres, verdad, fariseos, habían encontrado a la mujer en el adulterio y la llevaron a Jesús? Y las leyes de ellos decían que cualquier mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio sería matada, asesinada. Y entonces estos líderes estaban tratando de ponerle como una trampa a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él se puso a escribir sobre el suelo, dice la Biblia. No estamos seguros qué es lo que estaba escribiendo ahí, pero sí sabemos qué es lo que dijo cuando levantó los ojos y miró a la mujer. Él dijo dos cosas. Yo no te condeno, te perdono. Ya eres libre del castigo de tu pecado. Pero luego dijo una segunda cosa. Ve y ya no peques más. No solo nos perdona Dios, usted ya tiene la libertad de no continuar viviendo ese tipo de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no solo recibimos su perdón, recibimos una libertad. Ustedes recibirán la verdad y la conocerán la verdad y serán libres. Y Jesucristo estaba hablando acerca de la libertad del pecado. Yo he visto un pequeño anuncio, a lo mejor ustedes han visto algo parecido, y no me gusta mucho. Y dice, lo ponen a veces en los carros, dice, los cristianos no son perfectos, solo han sido perdonados. Es cierto, no somos perfectos, pero tampoco somos solamente perdonados. Nosotros estamos libres del poder del pecado sobre nosotros. Ya hemos muerto a ese estilo de vida pecaminoso. Es posible que pequemos, pero nosotros no practicamos el pecado. Quiero usar una ilustración. Un puerco es un puerco. No importa qué es lo que hagamos, ese animal, ese cochino, ese puerco sigue siendo ese animal. Ahora, si nosotros sacáramos a ese animal del lodo y lo bañáramos, ¿qué sucedería? Lo dejaríamos perfectamente limpio. A lo mejor le ponemos hasta perfume. Y le ponemos luego un moño muy bonito. Y lo dejamos que se vaya. ¿A dónde se va a ir? Directamente nuevamente al lodo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo animal. Esa es su naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la naturaleza de ese animal? Hay que darle un corazón que sea de otro animal, de un cordero. Podemos poner un corazón de un cordero que detesta el lodo y lo ponemos adentro de ese puerco, de ese cochino. Ese animalito va a continuar pareciendo un animal sucio, pero ya no se va a comportar así. Es posible que se caiga de vez en cuando, como cualquier cordero, dentro del lodo, pero cuando le suceda, ¿qué va a hacer? No se queda ahí jugando dentro del lodo, más bien se sale y trata de limpiarse. Su respuesta a ese lodo es totalmente diferente. Y así es con nosotros que hemos recibido el Evangelio de la gracia. Como ya hemos recibido la libertad del castigo del pecado y también tenemos libertad de ese poder del pecado, es posible que caigamos en el pecado, pero ya no buscamos nosotros, no nos lo perdonamos. Nos sentimos terriblemente miserables. Yo recuerdo una persona que se había entregado a Cristo. Era una mujer que tenía ya unos 2 meses siguiendo a Cristo. Y yo era el ministro de la iglesia y ella vino a platicar conmigo. Y me dijo, ¿sabe que algo me ha sucedido? Yo trato de ir y hacer las cosas que antes hacía y ya no me divierten.
Ya no disfruto esas cosas de antes. ¿Qué me está pasando? Y le dije, Dios ya te arruinó todos tus pecados. Usted ya no puede continuar disfrutando de eso. Usted es una nueva criatura en Jesús. Ya tiene usted nuevos deseos, un amor nuevo para Él. Y dijo, ¿sabe qué es cierto? Cuando nosotros somos bautizados, so- somos como enterrados, se podría decir, dentro de esas aguas bautismales. ¿A quién se entierra? La gente muerta. Pero no permanecemos muertos, sino más bien nos levantamos a una nueva vida. De eso está hablando Pablo. Usted ya ha muerto al pecado. Ya no continúa viviendo en él. Usted es una nueva criatura. Ese es el Evangelio. Es el poder de la salvación, libertad del castigo del pecado y libertad del poder que tenía sobre nosotros el pecado. Y por favor, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que nunca pecamos y que somos totalmente perfectos. Eso no va a suceder hasta que estemos ya allá en el cielo. Pero sí estamos libres del poder del pecado. Nuestro estilo de vida cambia. Sí, es cierto que algún día estaremos libres hasta de la presencia del pecado. Aleluya. Esta es la buena noticia del Evangelio de Gracia. Dios nos dio lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. Entonces nos ha mostrado su amor. Y es un amor que nos transforma. Ahora, continuando con relación a estas buenas noticias del amor de Dios para nosotros, entonces, ¿cómo viviremos? De una manera diferente. Y de eso habla Pablo en los últimos 5 capítulos de esta carta de Romanos. Y entonces, al estar pensando nosotros en esta gracia y este don que Dios nos ha dado, lo más razonable y lo más espiritual que nosotros podemos hacer es entregarle nuestros cuerpos. Jesús dio su cuerpo como un sacrificio por nuestros pecados. Y entonces nos dice ahora San Pablo que nosotros tenemos que entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para Dios. Y nos dice que tenemos que transformar nuestras mentes y entonces podremos nosotros probar lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es perfecto? ¿Y qué es lo que es aceptable? Y luego él describe más y más cómo es que funciona todo esto. Ahora hay algunas personas que rechazan el Evangelio. Eso es lo que está sucediendo ahora con los judíos. Pero a la vez, por eso el Evangelio se ha ido a los gentiles. Pero un día también los judíos van a creer también. Y Pablo habla acerca de esto. Creeríamos, ¿verdad? Parece lógico que todo el mundo querría aceptar este Evangelio de gracia. El amor perpetuo de Dios. Dios nunca se da por vencido. Los dones, dice la Biblia, que Él da son sin arrepentimiento. Él, él nos persigue y nos persigue y nos persigue, como dice la Biblia, hasta que nos encuentra. Porque nosotros fuimos creados para otro estilo de vida. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Fuimos hechos para ser de Él. No fuimos hechos para servirnos a nosotros mismos. Es como los carros no son hechos para que los autos mismos se manejen solos. Necesita quien lo conduzca. Así nosotros fuimos hechos para Dios. Entonces vivimos ahora de una manera diferente. Entonces nosotros vivimos para aquel que nos amó y que murió por nosotros. Entonces dice Pablo, trátense unos a otros de una manera diferente. Trate usted a las personas como Dios trata a las personas. No deba usted nada a nadie más que amor. Obedezca al gobierno, dice. Ellos son sirvientes de Dios para mantener la justicia y el orden. Regrese usted siempre bien por el mal, no regrese mal por mal. Ame usted a sus hermanos y sienta por ellos. Use usted esta nueva libertad que ha recibido en Cristo para servir a otros, no para servirse a sí mismo. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que necesita el mundo. Este es el Evangelio que transforma a las personas y desde adentro hacia afuera. Este es el nuevo pacto que escribe las leyes de Dios en nuestros corazones. Y ahora nosotros hacemos lo que está bien porque queremos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo, porque lo amamos a Dios, porque Él primero nos amó a nosotros. Amén y amén.